Hola, sean bienvenidos al curso de estructura de datos en C++. El día de hoy abordaremos el tema de listas simples. Bien, lo que vamos a hacer es crear una clase llamada nodo. Nos vamos a agregar clase nodo. La clase nodo consta de dos elementos públicos. El primero es de tipo entero, info. El segundo de tipo nodo, puntero, siguiente. Este lo vamos a agregar a una clase que se va a llamar lista. La agregamos. Agregamos en la clase lista, incluimos la IOStream, el using namespace y también incluimos la clase nodo. Bien. La clase nodo consta de dos elementos privados. De tipo nodo, puntero, inicio, y de tipo nodo, fin. A continuación vamos a crear los métodos de la clase lista. Su constructor. Vamos a crear el método agregar. Va a ser de tipo void. De tipo void también vamos a tener el método mostrar. De tipo entero, el método tamaño, el cual va a devolver el tamaño de la lista. Y de tipo void, el método borrar por posición. Vamos a definir los constructores y los métodos. Vamos a crear el constructor lista. Lista vamos a inicializar inicio en nulo y fin en nulo. Ahora vamos con el método agregar. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo nodo llamado nuevo. A nuevo, en su parte info, le vamos a agregar el valor que estamos ingresando. Vamos a preguntar si inicio es igual a nulo. Esto quiere decir que vamos a agregar el primer elemento. Muy bien, para ello inicio va a ser igual a nuevo y fin pues va a ser igual a inicio, ¿no? O cualquiera de las combinaciones que queramos hacer. Caso contrario es cuando ya hay elementos dentro de la lista. Para ello lo que vamos a decir que fin en su posición siguiente va a ser igual a nuevo
fin va a ser igual a nuevo. Ahora vamos a ver si funciona correctamente el método agregar. Nos vamos a nuestra clase principal, incluimos lo que es la clase lista y también ponemos el using namespace. A nuestra lista le vamos a poner L agregar, vamos a agregar el elemento número 5, posteriormente vamos a darle L agregar el elemento número 3, vamos a darle L agregar el elemento número 2 y por último agregar el elemento 8. Vamos a ver si funciona correctamente. Vamos a crear un breakpoint aquí al agregar. Muy bien, le damos a iniciar. Con la tecla F10 nos vamos paso a paso. Aquí estamos creando un nuevo nodo. Nuevo nodo le agregamos el valor de 5. Aquí preguntamos que si inicio es igual a nulo, si es. Por lo tanto, inicializamos las variables. Aquí nosotros podemos visualizar que inicio su valor es 5 y que fin en este caso su valor es 5 también. Para el siguiente elemento con seguimos yendo con F10 que es 3. Agregamos el nuevo nodo. Inicio ya no es igual a nulo, entonces nos vamos aquí a lo siguiente. Aquí fin nos dice que es 5 y en su posición siguiente ahora apunta a nuevo. Nuevo pues es 3 y ahora va a ser el fin va a ser 3. Aquí nosotros estamos viendo la lista, ¿no? Que nuestra lista inicia con 5, después sigue el elemento 3. Muy bien, continuamos. Vamos a agregar el elemento número 2. Nos venimos acá. Aquí podemos observar nuestra lista que iniciamos con 5. Le damos siguiente, vemos el 3. Siguiente pues es 2. Y pues en este caso siguiente es nulo, ¿no? Agregamos el 8. Y aquí observamos de nuevo, ¿no? Que inicio es igual a 5, luego sigue el 3, luego sigue el 2 y por último sigue el 8 y siguiente pues es nulo. Con esto nos damos cuenta que nuestro programa funciona correctamente. Ahora vamos a crear el método mostrar. Lo primero que hay que hacer es verificar si la lista no está vacía. Si la lista está vacía. Ok, ¿cómo lo hacemos? Preguntando si inicio es igual a nulo. Bien. Si se cumple con esta condición, pues hay que mandarle un mensaje al usuario mediante un cout. Lista vacía. Caso contrario, pues vamos a recorrerla. Para ello vamos a crear un nodo, una variable de tipo nodo llamada reco de recorrido, el cual va a ser igual a inicio. ¿Y cuándo se va a detener esto? Mientras reco sea diferente de nulo. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es poner pues un cout, porque lo vamos a mostrar, ¿verdad? En el cual vamos a decir que reco, que nos muestre reco en su parte info. Ok, esto ya funcionaría correctamente, ¿no?
Para ello vamos a mostrarlo. Vamos a crear un método que se llame L mostrar. Bien, al momento de compilarlo nos debe dar este orden de inserción. Bueno, vamos a quitar este breakpoint para que lo haga más rápido. Falta un detallito, lo agregamos. El detalle es de que reco nunca va a llegar a fin porque no lo estamos incrementando. Hay que ponerle reco, que es igual a reco en su posición siguiente. Aquí creamos un bucle infinito, ¿no? Ya con esto va a moverse dentro de la lista. Como podemos observar, la lista aquí ya está funcionando correctamente. Tiene los elementos. Pero una característica de las listas es de que normalmente le podemos agregar el elemento número 1, número 2, número 3. Para ello vamos a agregar una variable. Esta variable le vamos a poner i. Y la vamos a inicializar en 0. La vamos a inicializar en 0, ok. Entonces aquí vamos a incrementar el valor de i. Y aquí le vamos a agregar el valor de i. Y le vamos a concatenar como si fuera una lista escolar, ¿verdad? Ya ven que viene más o menos con alguna característica de este tipo. Entonces, nosotros al visualizar la lista, pues ya vemos que aquí que tenemos el elemento número 1, pues es el 5, el elemento número 2 el 3, el elemento número 3 es el 2 y el elemento número 4 es el 8. Continuamos con el tamaño de la lista. Para hacer esto, básicamente vamos a tomar el mismo código que tenemos acá. Ahora, pero ¿qué va a pasar? Si la lista está vacía, vamos a retornar un 0. Y solamente vamos a incrementar el valor aquí. Y cuando termine el ciclo vamos a retornar y vamos a probarlo. Nos equivocamos aquí. Vamos a cambiarlo, tanano dice aquí. Vamos a ponerle tamaño. Vamos a cambiar rapidito todo este valor. Aquí en lista, tama. Lo corregimos rapidito. Ahí está. Ahí queda, ¿no? Vamos a validarlo. Vamos a poner un cout. El tamaño de la lista es el tamaño. Vamos a probarlo. En este caso el tamaño será de 4 elementos. Aquí está. Vamos con el último método, borrar, el cual vamos a ingresar la posición de la lista. Es decir, yo voy a indicar el elemento de la lista que quiero borrar por su posición, ya sea la posición 1, 2, 3 o 4, dado este ejemplo. Pero para esto hay 6 características que debemos tomar en consideración. La primera es verificar si hay elementos en la lista. Esto lo hacemos de la siguiente manera, preguntando si inicio es igual a nulo. En este momento es cuando yo respondemos con un cout, lista vacía.
Muy bien. La otra es indicarle al usuario que la lista inicia en 1 cuando ingrese a la posición 0. Le vamos a indicar aquí que cuando la posición sea igual a 0, le vamos a decir al usuario, le vamos a subir, aquí le vamos a decir al usuario, mediante un cout, le vamos a indicar, no existe el elemento 0. La lista inicia en 1. Muy bien. Otro caso. Es indicarle al usuario la posición cuando supera el número máximo de elementos en la lista. Ok, entonces vamos a decir, si posición es mayor a tamaño, entonces le vamos a indicar al usuario esta parte, ¿verdad? Le vamos a indicar mediante un cout, le vamos a indicar la posición excede el tamaño de la lista, que es pues en este caso le ponemos aquí, ok. Continuamos con el siguiente, la siguiente regla que tenemos que hacer. ¿Cuándo sé yo que es el primer elemento de la lista? Cuando el usuario ponga la posición 1, ¿verdad? Entonces voy a decir aquí, cuando posición sea igual a 1, vamos a borrar el primer elemento. Entonces, lo que vamos a hacer acá es vamos a crear pues unas variables aquí arriba, ¿verdad? Vamos a crear variables de tipo nodo, en este caso pues va a ser reco. Ok. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, vamos a decir acá lo siguiente. Pues vamos a crear una variable de tipo nodo que va a ser el nodo que vamos a borrar, y borrar va a ser igual a inicio, e inicio lo vamos a mover a su posición siguiente. Y borramos el apuntador borrar. Lo que sigue ahora es borrar el último. Y cuando yo sé que es el último elemento, cuando el tamaño es igual a la posición que quiero borrar, el tamaño de la lista es igual a la posición de la lista que quiero borrar.
Entonces hacemos lo siguiente. Cuando posición es igual al tamaño. Esto es cuando se cumple con esta condición número 5. Y para hacerlo, pues vamos a crear un nodo de tipo apuntador llamado borrar último. Vamos a poner que reco, esta variable que tenemos aquí al principio, va a ser igual a inicio vamos a declarar la variable i de las iteraciones, lo vamos a inicializar en 0 y vamos a hacer el recorrido. ¿Cuándo? Mientras reco sea diferente de nulo. Iniciamos el contador, lo incrementamos aquí para que valga 1 la primera vez y vamos a preguntar lo siguiente: si i es igual a la posición menos 1, o sea, me interesa saber cuál es cuando sea 1 antes de borrarse. Cuando esto suceda, voy a decir que fin es igual a reco y que fin en su posición siguiente va a ser igual a nulo. Y otra condición vamos a poner aquí, un else if, y que cuando i sea igual a la posición, vamos a poner aquí esta variable que se llama borrar último. Borrar último va a ser igual a reco y borramos borrar último. No hay que olvidarnos el detallito de hacer el recorrido, mover reco. Ahorita lo vamos a probar uno por uno. Nos falta el punto y coma aquí. Ok, ahora sí, en dado caso que no se haya cumplido cualquiera de esto, vamos a la condición número 6, que es borrar cualquier otro elemento de la lista. Entonces vamos a decir aquí que en este caso vamos a inicializar la variable reco, pero reco le vamos a decir que reco es igual a inicio, pero en su posición siguiente, o sea, para que inicie en el elemento número 2. Y vamos a crear una variable de tipo nodo que le vamos a poner borrar medio, ¿no? O pudo haber sido auxiliar o borrar auxiliar, cualquier otra variable. Entonces inicializamos la variable i con 1 y pues igual el recorrido con un ciclo while mientras reco en su posición siguiente, mientras reco sea diferente de nulo, que se repita. Ok. Entonces acá lo que viene es lo siguiente. Vamos a incrementar el valor de i. Vamos a decir si i es igual a la posición que queremos eliminar, entonces vamos a crear la variable, bueno, la variable borrar medio,
va a ser igual a reco. Y vamos a crear una variable que se llame ante. Aquí al principio, ante de anterior. Que esta va a inicializarse en el puntero inicio. Ok, entonces fíjense, vamos a decir que aquí, que cuando la iteración sea igual a la posición, vamos a borrar el medio. Entonces, acá lo que hay que hacer es decir que ante, o sea, en su posición siguiente, va a ser igual a reco en su posición siguiente. O sea, nos estamos brincando la otra parte, ¿no? Aquí vamos a poner un break, pero antes del break vamos a borrar el apuntador, borrar medio. Ok, caso contrario, si no se cumple con ninguna de estas condiciones, pues ante va a ser igual a ante en su posición siguiente, y reco también lo movemos en su posición siguiente. Ok, ahora vamos a probar cada uno de los elementos, ¿no? Primeramente vamos a crear un breakpoint en cada uno de los tres condicionales que tenemos aquí, cuando es borrar el primero, el último y cualquier otro elemento. Vamos a empezar con eliminar el primero. Vamos a decir L.borrar el elemento de la lista número 1, es decir, queremos borrar el 5. Iniciamos la compilación. Entonces decimos que posición es igual a 1. Muy bien, observemos aquí, nos vamos con F10. Aquí inicio, si le doy clic aquí en inicio, me dice que es 5, lo cual es totalmente correcto, ¿verdad? 5. Entonces le digo que inicio ahora va a ser igual a inicio en su posición siguiente. ¿Y cuál es la posición siguiente? Pues es 3, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Entonces borrar, fíjense el valor de borrar. Borrar es 5. Este es el elemento que estamos borrando. Y en este momento se borra, ¿no? Le vamos a dar F10. F10. Entonces aquí ya vemos que se borró el primer elemento de la lista. Y lo terminamos. Ahora vamos a borrar el último elemento de la lista, que viene siendo el elemento número 4. Bueno, aquí no va a cumplir con esta condición, le damos F10, posición es 4, tamaño es 4. Entonces entra aquí, inicio pues lo apuntamos a reco, i es igual a 0. Empezamos, aquí decimos que i es igual a 1. Entonces decimos aquí i es igual a posición, no. Entonces avanzamos. Y ahora vale 2, posición pues es 3, ¿verdad? Entonces avanzamos. Y ahora vale 3. Aquí está. La posición es 4, menos 1 es 3. Ok, muy bien. Entonces lo que estamos haciendo acá
es decir que fin ahora va a estar donde está reco, y reco está en la posición 8. Miren, para verlo, pues aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que está en la posición 8. Fin está en la posición 8, entonces reco está en la posición 2. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces decimos que fin ahora va a ser 2. Y acá estamos diciendo que fin en su posición siguiente va a ser nulo. ¿Ok? Entonces ya estamos finalizando aquí la lista. Sin embargo, no podemos truncar los valores. Recorremos, reco, y sale del ciclo, ¿verdad? Mostramos los elementos, entonces borramos el último. ¿Cuál borramos? El 8. ¿Y cuál es el tamaño de la lista? 3. Bien. Ahora vamos a borrar cualquier elemento. Vamos a borrar primeramente el elemento número 3, perdón, la posición número 2. Aquí pues es cuando no es ninguno de estos, es borrar cualquier otro elemento. Hacemos el recorrido, incrementamos su valor aquí, y vale 2. 2 es igual a la posición, en este caso cumple con esta característica, ¿verdad? De que i es igual a la posición. Entonces le damos borrar medio es igual a reco. Reco, ante cuánto, fíjense, ante vale 5, ¿verdad? Y reco, ¿cuánto vale? Reco vale 3. Miren, ante vale 5 y reco vale 3. Anterior y donde vamos en el recorrido. Entonces fíjense el artificio que estamos haciendo acá. Le vamos a decir que ante en su posición siguiente va a ser igual a donde está apuntando reco en su posición siguiente. Que esto, aquí lo podemos ver, que es el elemento número, el valor número 2. O sea, anterior se está brincando a donde está apuntando reco en su posición siguiente, que es 2. Se está brincando de aquí para acá. Entonces lo que está sucediendo aquí es de que borramos el medio, salimos del ciclo, le damos F10, mostramos los elementos de la lista, ¿verdad? Que borramos el elemento número 2, o sea, el elemento 3. Y pues nuestra lista en este momento nos dice que consta de 3 elementos. Para hacer una última comprobación, vamos a borrar el elemento número 3. Pues esto ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. Le damos F5, 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 revisando aquí borramos el elemento número 3, que es el 2, y es el elemento que hace falta en la lista. Bueno, pues por mi parte sería todo. En el link del video, en el primer comentario, les voy a dejar el código ya en GitHub para que ustedes pues lo chequen y háganlo y lo descarguen y lo prueben en su computadora. Estamos pendientes y cuídense mucho. Hasta luego.